40 de la mañana, ¿qué está pasando con la pandemia en Europa? Sobre todo con el tema de la vacunación, los fallecimientos por esta enfermedad. Ya estamos, por supuesto, como todos los días, con el doctor Elmer Huerta. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Carlos, vamos a ver y a seguirle la pista, como lo hacemos todas las semanas, a la situación porque la historia nos ha enseñado, la historia breve de estos 2 años de pandemia nos ha enseñado que lo que sucede en Europa hasta ahora, luego sucede en Norteamérica y luego en Sudamérica y nos puede tocar. El día de hoy, los CDC de Europa, porque los CDC son Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, la de Estados Unidos fue la primera, el CDC de Estados Unidos, y ahora cada región tiene su propio CDC, que son entidades de salud pública. Entonces, Europa también tiene su CDC. Los CDC de Europa acaban de decir el día de hoy que ellos ven la necesidad de que los países europeos se unan en la lucha contra la pandemia. Ellos dicen que si es que los países europeos, Carlos, no se unen en esta lucha contra la pandemia, ellos pronostican que este invierno que viene, enero, febrero, marzo, va a ser muy malo para Europa, con cifras récords de fallecimientos y colapsos de sus sistemas de salud. Fíjate, es como que volviéramos a empezar en Europa. Y entre sus fundamentos ellos dicen, y esto nos compete a nosotros porque tenemos que compararnos de alguna manera, que ellos están preocupados porque aproximadamente el 70% de su población total está vacunada. Solo, dicen ellos, solo el 70% de la población total de Europa está vacunada. En el Perú, de la población total, acabamos de pasar el 50%, Carlos. Estamos en 51%. O sea, estamos lejos siquiera de ese 70% de que los europeos se están quejando que tienen. Entonces, ellos dicen, necesitamos hacer 3 cosas. Y estas 3 cosas yo creo que el Perú las tiene que hacer y las está haciendo, pero deben ya aprovecharse de estas cosas que se están hablando allá para reforzarlas en nuestro país. 3 cosas. Número 1, cerrar las brechas de inmunización. En el Perú ya sabemos que incluso personas mayores de 80 años, personas mayores de 60, por cada década de edad hay un porcentaje importante, Carlos, de personas que no se ha vacunado, ni siquiera con la primera dosis. Aproximadamente 25 a 30% de las personas mayores de 60 años en el Perú nunca se vacunó. Ahí hay una brecha gigantesca. Segundo, dicen ellos, ofrecer dosis de refuerzo para todos los adultos. Ya están pasando ellos de lo que nosotros tenemos en el Perú, que es ofrecer la dosis de refuerzo para las personas mayores de 60 años, para las personas con comorbilidades. Ellos están diciendo, la dosis de refuerzo debe ser para todos los adultos mayores de 18 años. Segundo. Y tercero, dicen ellos, deben reforzarse las medidas no farmacológicas, ¿verdad? No farmacológicas significa que no tengan nada que ver con las medicinas. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? El uso de las mascarillas de alta eficiencia, las KN95, y la ventilación de los espacios cerrados y obviamente el control de los aforos en lugares en los que la población va de manera en lugares cerrados, Carlos. Entonces, fíjate cómo todo esto nos toca en el Perú. Yo creo que es importante en este momento que esas brechas se cierren en las personas que no se vacunaron, y yo creo que ya es momento también de empezar a hablar de que necesitamos más dosis de refuerzo. Y está súper demostrado, Carlos, de que la vacuna solamente protege alrededor de 3 a 6 meses para que no te infectes. Y si eres una persona mayor y eres una persona vulnerable, te puedes complicar. Entonces, yo creo que estas son lecciones que tenemos que ver a lo lejos, pero tenemos que aplicar a nuestro medio. Doctor, como usted dice, esto nos toca a nosotros también en el tema de estos factores que usted menciona, los 3 fundamentales, pero sobre todo en el tema de las medidas no farmacológicas, se percibe una especie de relajamiento en ese sentido, ¿no?, que puede ser además una de las causas de este incremento que hay de contagios en varias regiones del país, ¿no?
Exacto, se ha bajado la guardia, como estamos ya en el clima bonito, empieza el verano, la gente se ha cansado, entonces se relajan las medidas, ya las mascarillas se las lleva en el cuello, no se las lleva, ya estamos de verano, ya estamos con casi 10 muertos, 12 muertos, dice ya esto está pasando y no nos damos cuenta de que esto ya se vivió en otros lugares cuando se relajaron y luego regresó la pandemia. Y luego hay otro asunto sumamente importante, Carlos, es el de los movimientos antivacunas. Están sumamente activos en el Perú, son grupitos que están en todos los medios sociales, apenas alguien saca digamos, una noticia relativa a la vacunación, a la importancia, vieras como hormigas salen los antivacunas a dar sus mensajes por aquí, por allá, están muy bien organizados, así es que a nuestros oyentes yo le pido, señor, señora, si alguien le habla en el oído y le quiere comer la oreja de que la vacuna es así, de que la vacuna es asá, no le haga caso. La vacuna, de lo que lo va a salvar a usted, señor, señora, es de llegar al hospital y de llegar al cementerio. De eso lo va a salvar la vacuna. Y eso está claramente evidenciado con base científica. Hay datos alrededor del mundo. Mientras más personas son vacunadas, pues las muertes son muchísimo menos. Y a eso tenemos que apuntar nosotros. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Lo esperamos y lo escuchamos a las 3 de la tarde en Espacio Vital. 7:46.